Bueno, muy buenas noches a todos. En este momento, las 7:31 de la noche. Le damos la bienvenida a todos nuevamente en esta nueva serie de sesiones de Acorec Joven, la primera del año 2022. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, tratando en lo posible de poder variar un poco y tratar de tener otra perspectiva al respecto, por lo que hoy nos acompañan retinólogos jóvenes de nuestra ciudad, conocidos muchos por ustedes y que nos van a hablar de temas de interés bastante generalizados. Adicionalmente, unos invitados especiales. Adelante, Denise. Hola a todos, muy buenas noches. Como comentaba César, el día de hoy es la primera sesión de Acorec Joven del año 2022, donde trataremos casos clínicos interesantes. Como ustedes ya muy bien lo saben, Acorec Joven es una iniciativa que inició en el año 2020 a finales, como aquella iniciativa para tratar de acercarnos a los jóvenes retinólogos en el área académica de la retina. Acorec Joven tiene como objetivo desarrollar actividades importantes de manera bimensual para Carlos presentar Mario, casos discúlpame, clínicos. hay un ruido atrás, no sé. Hay un micrófono abierto. Apagar los Hay micrófonos, por favor. Por favor, silenciar los micrófonos. Cosas de la virtualidad. Que tú los puedes silenciar todos. Pues. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a contar con los doctores, la doctora Natalia Camacho, el doctor Alejandro Arias y el doctor Juan Esteban Unigarro, cada uno de ellos presentando un caso clínico interesante. Y como habíamos dicho previamente, contamos con la presencia de dos invitados especiales. El doctor Andrés Lasabe, quien realizó inicialmente su fellowship de retina in vitro con el doctor Arevalo en Venezuela, y posteriormente con el doctor Alberto Castro realizó su formación en la ciudad de Cali, Colombia. También realizó el fellowship de uveitis con el doctor Foster en Boston, y hace parte o es muy conocido como un investigador principal de PACORES y es miembro ejecutivo de la Sociedad Argentina de Retina in vitro. A su vez, nos acompaña el doctor Hernando Camacho, oftalmólogo especialista de retina in vitro y quien fue el primer presidente de la Asociación Colombiana de Retina in vitro en el año 2000. Es experto en el manejo de patología de la retina y ha participado en enormes conferencias a lo largo y ancho de nuestro país y también a nivel internacional. Entonces, para iniciar el día de hoy, la doctora Natalia Camacho va a presentar su primer caso clínico. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a participar en la primera sesión del año de Acorec Joven. El día de hoy quiero presentarles un caso en el que la suerte no siempre ha estado de nuestro lado, aunque el resultado final es bueno. Pero de estos casos difíciles son de los que más nos acordamos y de los que más aprendemos. Este paciente consultó por primera vez en el 2019, un hombre de 51 años, por una semana de evolución de disminución de visión en su ojo izquierdo, como antecedentes de importancia, tienen artritis reumatoidea. Al examen encontramos en el ojo derecho un examen oftalmológico normal con una agudeza visual de 20/20, en el ojo izquierdo una agudeza visual disminuida en cuentadedos, una reacción inflamatoria en la cámara anterior con 3 cruces de células y en el fondo una vitreitis con un foco de corioretinitis peripapilar inferior, que vemos aquí en esta retinografía con un poco de hemorragias y también unas alteraciones a nivel de la mácula que se ven más claramente en la angiografía, con una evidente escape activo a nivel del foco de retinocoroiditis y también en la región perifoveal. Y en el OCT vemos esta imagen muy característica, muy llamativa, de un desprendimiento del neuroepitelio en la región macular central. En la imagen del medio, en la parte superior, vemos también una zona focal de blanqueamiento de espesor total de la retina,
una membrana epirretiniana, sobre todo nasal, con unos puntos hiperfluorescentes consistentes con exudados duros intrarretinianos, un engrosamiento de la hialoides posterior y una franca tracción vitrio-macular. Con hallazgos hicimos un diagnóstico de una toxoplasmosis ocular que se confirmó con exámenes de laboratorio, se inició tratamiento médico con Bactrim-F y colirios de Prevdef, Sebesten y Midrasil en el ojo izquierdo. El paciente evolucionó satisfactoriamente desde el punto de vista de la inflamación intraocular y cicatrizó su foco de corioretinitis, pero persistieron los cambios en la mácula. Se decidió inicialmente hacer un manejo con una inyección intravítrea de antiangiogénico y corticoide, pero 2 meses después de la inyección persistían los cambios a nivel de la mácula, que vemos aquí en este OCT, y se decidió entonces llevar al paciente a cirugía, a una vitrectomía con peeling de membranas, y como era de esperarse, como lo dijo el famoso Murphy, cuando algo puede ir mal, va mal. Y después de 1 mes, este es el resultado después de la cirugía, vemos claramente un gran agujero macular de espesor completo, con bordes ligeramente elevados. Inicialmente se decidió observar por el bajo potencial de visión que tenía el paciente. 1 año después, en marzo del 2020, el paciente permanecía con un buen control de su inflamación intraocular, sin nuevas recurrencias de la toxoplasmosis, pero vemos que en el OCT hay un aumento en el tamaño del agujero macular, los bordes están más levantados y tiene un diámetro aproximadamente de 2000 micras. Esta es la imagen del agujero macular, vemos el gran tamaño del agujero con los bordes levantados, unos cambios del epitelio pigmentario subyacente y la cicatriz peripapilar inferior. Esto fue agosto, o sea, 1 año y medio después de la presentación inicial. Agudeza visual de cuentadedos. Se discute la opción de un trasplante autólogo de retina según la técnica reportada por el doctor Tamer Mahmood, y este es el video de la cirugía. Aquí está. Entonces, inicialmente podemos ver el gran agujero macular, abajo la cicatriz. Lo primero que hacemos es inyectar perfluoro. En este caso el paciente ya estaba vitrectomizado, ya tenía peeling de membranas, aunque en la técnica no se recomienda en pacientes que no han tenido peeling previamente realizarlo. Aquí estamos marcando la zona de donde se va a sacar el injerto con endodiatermia y posteriormente se bloquea con láser. El corte de la retinectomía se recomienda hacer con tijeras verticales. Desafortunadamente no contamos con tijeras verticales 23 gauge, entonces tuvimos que hacerlo con una tijera curva y fue bastante difícil de hacer el corte, pero se logró con leve sangrado, mínimo sangrado, y en este momento estamos movilizando el injerto con una pinza Finesse Loop de Alcon, que facilita mucho la movilización del injerto hacia el sitio del agujero macular. Todo esto bajo perfluoro. Ya vemos el injerto, aquí estamos cortando esa pequeña brida de conexión que quedó y centrar el injerto, y dejamos perfluoro por la recomendación, digamos, la modificación más reciente de esta técnica reportada, como digo, por el doctor Tamer Mahmood. Hay diferentes técnicas, se puede dejar taponamiento con silicón o con gas, pero lo que él recomienda en sus últimos casos es dejar el taponamiento con perfluoro porque permite mayor oxigenación del injerto. Inicialmente el posoperatorio fue adecuado. Al 9º día del posoperatorio vemos ya algunos cambios con unos depósitos puntiformes posteriores en el cristalino y un poco de opacidad de medios en el fondo, pero aquí vemos de ese mismo día un OCT que muestra que el injerto está en posición como estaba planeado desde el inicio. Aquí se ven, esta es la foto de esos infiltrados o esa opacidad subcapsular posterior del cristalino, y a las 2 semanas se retira el perfluoro, que es lo recomendado por el doctor Tamer, y no podía faltar la ley de Murphy. En este caso entramos a hacer la cirugía
y la sorpresa que nos llevamos fue, en la parte anterior vemos más infiltrados, más depósitos sobre el cristalino, y esta imagen tan miedosa de la retina, con unos infiltrados blanquecinos que siguen el trayecto de los vasos sanguíneos, que se depositan también sobre la retina. Pensamos que pudiera ser una endoftalmitis. Lo primero que hicimos fue sacar el perfluoro. Aquí estamos inyectando triamcinolona para facilitar un poco como la remoción de estos depósitos, con una aguja de flujo retrógrado con punta de silicona. El injerto está en su sitio, pero vemos pues todos esos infiltrados blanquecinos que tratamos de retirar con esta aguja. Obviamente es imposible quitarlos en su totalidad por la sospecha de la endoftalmitis. También tomamos unas muestras para cultivo y al final se hace un intercambio con aire. Los estudios de microbiología fueron negativos porque claramente lo que tuvimos fue una reacción inflamatoria al perfluoro. Sin embargo, pues el injerto se mantuvo todo el tiempo en su sitio. Aquí vemos varios cortes de OCT. Llama mucho la atención el que vemos a la parte de arriba hacia la derecha, donde se alcanza a ver la línea de la membrana limitante externa, o sea que increíblemente pues hay algo de preservación o de seguimiento de la retina externa. Posteriormente se hizo la cirugía de catarata, por esta voy a pasar rápido porque es una cirugía de catarata sin ninguna novedad. Y el último control que se hizo el mes pasado, el paciente tiene una agudeza visual de 20/250, con menos 1,50, menos 0,75 por 160. La cámara anterior y el segmento anterior está tranquilo, tiene su lente en posición. Obviamente tengo que hacerle una capsulotomía posterior porque muchos de esos depósitos se permanecieron en la cápsula posterior, y el fondo tiene ya la resolución de esos depósitos, de esos grumos blanquecinos. El vitro está claro, no hay nuevos focos de retinocoroiditis y el injerto está en posición, como se puede ver en este último OCT, que nuevamente muestra que no solamente hay una buena coadaptación de los bordes del injerto, sino que podemos ver claramente cómo hay un seguimiento de la línea a nivel de la membrana limitante externa. Ya la línea de la zona elipsoide sí se ve bastante irregular, pero pues este paciente presentó todas las posibles complicaciones, pero al final del día logramos un buen resultado y el paciente está contento. Y pues este es un caso que quería que discutiéramos, como lo hablábamos hace un momento, con los organizadores de ACOREP Joven. Primero porque no es una técnica que se lleve haciendo mucho tiempo ni que se haga muy frecuentemente, y también por lo interesante de las complicaciones que podemos tener con cada técnica nueva que probamos, y lo que puede presentarse al dejar el perfluoro, que normalmente lo usamos solo durante el tiempo de cirugía, cuando lo utilizamos como un taponamiento a mediano plazo. Perfecto, Natalia. Bueno, primero, antes que nada, felicitarte. El video de la cirugía, de verdad, cuando lo hace uno ver muy fácil, es porque lo hiciste muy bien. De verdad, te felicito por eso. Sin embargo, me imagino el terror cuando viste esa retina de esa manera. Oh, Que miedosísimo. al final, ¿qué crees que pudo haber pasado dentro de todas las infinitas hipótesis que te pudiste preguntar? Eso es claramente una reacción inflamatoria al perfluoro. Por aquí veo al doctor Luis Scaff que dice clave la pureza del perfluoro, y tiene toda la razón. El perfluoro se supone que es un material, digamos, inerte, que se puede dejar en la retina por un tiempo, pero normalmente lo usamos es en el momento de cirugía ya. Es rara la vez que se use durante más tiempo. Hay un artículo muy interesante que se publicó de la doctora Marta Figueroa,
acerca de las complicaciones de dejar el perfluoro como un taponamiento, y esos depósitos sobre el cristalino, los depósitos sobre la retina son, digamos, puntos claves o característicos de esa reacción inflamatoria al perfluoro. Es un paciente que, como les dije, tiene una artritis reumatoidea que está en tratamiento con metrotexate, con terapia biológica. Entonces, de pronto también del paciente había como un componente autoinmune, un componente, pues digamos, que favorecía que se presentara. Pero si no estoy mal, tendría que revisar, ahora tengo el artículo aquí, pero estas reacciones inflamatorias, dejando el perfluoro más de una semana o más de 10 días, se puede presentar hasta un 20 o un 30% de los pacientes, entonces tampoco es algo infrecuente, pero a mí me llamó mucho la atención porque durante este periodo yo estuve comunicándome con el doctor Mahmoud, que me ayudó mucho, fue muy amable, digamos, en compartir su técnica, pero en ninguna parte yo veo que él haya reportado, digamos, teniendo tanta experiencia y teniendo un grupo colaborativo tan grande de esta técnica, que no hayan reportado pues la posibilidad de esa toxicidad o de ese proceso inflamatorio del perfluoro. Sí, Perfecto. Natalia, en la vez pasada que habíamos comentado el caso, el doctor Virgilio Morales ha hecho pues un par o unos 3 casos. Hasta ahora le ha ido bien. Él recomienda, digamos, el perfluoro de la marca DORC. Pues con ese le ha ido bien y él también cree que, según lo que dice Luis, la pureza del perfluoro es bastante importante. O sea, a veces uno pues puede, digamos, variar el perfluoro durante la cirugía de desprendimiento de retina, teniendo en cuenta que va a estar poquito tiempo el perfluoro dentro del ojo. Pero ya si uno lo quiere dejar más tiempo, debe asegurarse de que la pureza y los procesos sean como los adecuados para evitar estas reacciones inflamatorias, pues según lo que comentaban en esa sesión. Yo obviamente no tengo experiencia con esto, pero pues era como el tip. Felicitaciones Natalia por la presentación, aunque estoy un poquito sesgado, pero eh, el problema con nosotros usamos, yo creo que el perfluoro que más estamos usando casi que en Colombia es el de Pan American, yo creo que ese es el italiano, que es el de Alquimia, y aparentemente es un buen perfluoro. Yo siempre he estado preocupado con la pureza del aceite de silicón y de todas las cosas que uno inyecta en el ojo. Yo desde que comencé a usar el silicón, usaba un silicón alemán bastante puro que se emulsificaba muy poco. En esa época no estaba aprobado el aceite de silicón en Estados Unidos y desafortunadamente cuando aprobaron el aceite de silicón en los Estados Unidos, el aceite de silicón se masificó y esta compañía se acabó y la absorbió otra y ya no era tan puro. Yo creo que ya los aceites de silicón tampoco son tan puros como antes, y las partículas de bajo peso molecular, yo creo que aunque usemos el de 5000 siempre hay, y cuando es muy extraño porque a veces se emulsifica muy rápido. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que tratar de buscar todas las sustancias lo más purificadas posible, pero es difícil. Yo pienso que con la producción mundial y con la necesidad de tanto, tanto aceite y tanto perfluoro, es difícil que las compañías sean tan obsesivas, pero sí hay que tratar de hacerlo y eso podríamos hacerlo en conjunto y mirar aquí en Colombia qué es lo más puro que podemos obtener. Una cosa que me parece importante en esta técnica es que siempre hay que ir un poquito más allá cuando uno ve las presentaciones, porque cuando ve uno al doctor Mahmoud, aparentemente todo es espectacular. Sí, tanto que en el artículo no habla de la toxicidad del perfluoro. Es posible que esté usando un perfluoro muy bueno y no lo haya tenido, o no lo hayan, no sé si no lo hayan reportado. La otra cosa importante es que uno debe ir siempre muy bien preparado a la cirugía. A veces es difícil. Yo tengo dentro de mis instrumentos que voy adquiriendo, que voy guardando, tengo algunas tijeras verticales. Lo ideal es usar
el mango de una tijera vertical, pero a veces no hay en las salas de cirugía. Alcon no siempre tiene la tijera vertical esta de 23 y tampoco tenemos nosotros el mango neumático, que sería lo ideal y más fácil para poder hacer el corte del flap, del injerto. Sería como lo que yo tendría que comentar, pero pues a la larga el caso resultó bastante bien y pues afortunadamente pensamos que era, no habíamos visto bien, pensamos en la toxicidad, en la toxicidad del perfluoro, la reacción esta de macrófagos y pues ante la sospecha yo pienso que yo aconsejé aplicar antibióticos también. Bueno, buenísimo el caso, felicitaciones Natalia, la verdad que Gracias. además de completo y complicado, es algo inusual, toda la cadena de eventos que surgieron a partir del diagnóstico de toxo fue realmente inesperado, al menos. Te quería hacer 2 consultas, en relación primero al día 1. ¿Ustedes usan esteroides para la toxoplasmosis en esa zona o solamente terapia antibiótica? Que pasó medio rapidito el tratamiento y no lo pude... Sí, pasé rápido por la primera parte porque sabía que tenía 7 minutos y no quería quedarme como en esa parte que no era la más importante, pero en este caso particular el tratamiento fue con Bactrim F, o sea, trimetoprim sulfa oral. El paciente, como es un paciente que tenía artritis reumatoidea, ya tenía como cierto manejo, digamos, inmunomodulador, no se dejaron corticoides sistémicos y la verdad la parte inflamatoria mejoró bastante rápido y evolucionó bastante bien con el tratamiento solamente con gotas. A los 2 meses, ya cuando el foco estaba cicatrizado, ya cuando el ojo no tenía signos de uveitis activa, pero persistía ese desprendimiento seroso como tan particular y unos exudados duros perifoveales, discutimos pues la posibilidad de cirugía porque claramente había un factor traccional, pero por tratar de hacer antes un tratamiento menos invasivo, se puso una inyección intravítrea de antiangiogénico y un corticoide intravítreo también, pero no hubo realmente ningún cambio con ese tratamiento y después fue que se decidió entonces pasar a cirugía. Sí, solamente lo preguntaba por el hecho de la complicación más frecuente o la secuela secundaria, una toxo tan severa y cerca del nervio y del área macular son las membranas epirretinales, generalmente asociadas a un proceso inflamatorio no controlado en un primer momento. Por eso a veces se puede sugerir, en estos casos, la inyección de dexametasona en el periodo agudo para disminuir ese rango de complicaciones como puede ser síndrome de tracción vitromacular o bien la membrana epirretinal. Eso por un lado. Y por otro lado, bien decís lo de la inmunomodulación, es tan interesante el caso que después del trasplante autólogo de retina, quería consultarte cuando colocan el perfluoro, si durante los controles evolutivos habías notado esa imagen que parecía un frosted branch o un kerylase que puede ser asociado también a la toxo. La imagen, no digo que haya sido esto, sino que esa apariencia, ¿cuándo lo notaste? ¿O dentro de la cirugía y en los exámenes previos no lo habías notado? Dentro de la cirugía, o sea, el proceso inicial, digamos que la recomendación que se le dijo al paciente y para, digamos, la parte de autorización de su seguro y de programar las cirugías era el día de cirugía y a las 2 semanas exactas el retiro del perfluoro. Entonces, los primeros sin días, control en el consultorio. Entonces, el control fue al primer día, al tercer día, hasta ese momento, el tercer día, todo normal. Al día 9, que es la imagen que yo muestro, ya se empezaban a ver los depósitos en la parte posterior del cristalino y en el fondo ya se veía un poco de turbidez, pero no se veían esos depósitos. Y después del día 9 yo no volví a ver al paciente, sino hasta la cirugía, que fue al día 15, o sea, fueron más o menos 6 días después. Claro. O sea que fue en ese trayecto, desde el día 9, o sea, ahí empezaron a notarse unos cambios, pero muy leves,
y ya a los 15 días que fue la cirugía para extraer el perfluoro es cuando se ve ese cuadro florido totalmente, que sí se ve como frosted angiitis, todos los vasos con esos depósitos blanquecinos, pero estaban, digamos que por encima de la retina, no estaban dentro de la retina, sino sobre la superficie de la retina y sobre los vasos. Yo tengo una pregunta. Dale. No, el último dato, en base a esa toxicidad tan severa de daño retinal agudo, hubo un movimiento, no sé si se acuerdan, hace un par de años en España, con mucha promoción en cuanto a muchos casos de una toxicidad retinal aguda muy severa con perfluoro. Esto llevó al grupo de Pastor, con muchos colaboradores españoles que tienen reportados más de 100 casos de esto. Está publicado en 2016, 2017, no más atrás, sino que hace poco, y habían encontrado que había alguna alteración molecular en los componentes de cierto perfluoro, que incluso quisieron llevar a la justicia, que después la industria o sea, como que trabó toda la investigación. Hubo algo muy concreto en eso, porque querían cambiar la forma de la forma como la hizo de pureza, de cómo se fabrica, en cuanto a todos esos casos. Es un artículo muy conocido que tiene algunas imágenes similares. Esta fue muy severa, por eso te preguntaba por ahí si lo habían visto durante el periodo de seguimiento o fue ahí tan brusco durante la cirugía, pero sí está reportado, fue muy conocido, y yo creo que sí tiene que ver con esa toxicidad que hizo al perfluoro tan severa. Sí. Por último, como para aclarar, porque me parece interesante el tema de lo de las membranas epirretinianas en pacientes con toxo, ese primer OCT fue el día que llegó el paciente, o sea que seguramente él consultó, digamos que cuando consultó, de pronto si se hubiera podido iniciar el tratamiento antes o de pronto tuvo previamente un foco de toxo. A mí me llama mucho la atención esa imagen que les mostré en el OCT, en la mácula, una zona de blanqueamiento de la retina. No sé si de pronto antes de ese foco peripapilar hubiera tenido un foco macular de toxo, y estos cambios en la mácula pues estuvieran, digamos, precedidos a lo que nosotros vimos cuando llegó con la toxoplasmosis activa. Natalia, muchísimas gracias, excelente caso, una enseñanza desde todo punto, desde la uveitis iniciando, luego la retina quirúrgica y nuevamente la uveitis ahí, excelente. Vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor, el doctor Alejandro Arias, actualmente médico especialista en retina en Bucaramanga, en la clínica Foscal. Adelante, Alejandro. Hola a todos, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de este caso pues, clínico. A mí siempre me han sonado dos frases interesantes, y es que una hora de planificación puede ahorrarnos más de 10 horas de trabajo. Sin embargo, pues pensando también el hecho de que hagamos una buena planeación de las cosas no significa que definitivamente las cosas salgan como queremos que salgan. Alejo, qué pena, no estamos viendo tu pantalla. Un segundo. Creo que ya, ¿no? Sí, señor. Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a presentar este caso. Bueno, se trata básicamente de una paciente de 55 años que consultó por baja visual en su ojo izquierdo de un día de evolución, antecedentes de pseudopatia en ambos ojos. Alejandro, qué pena interrumpirte, estás reproduciendo un video. Ajá. ¿O sonas? Sí. Ah, no, dale, continúa. Entonces, consultó por cuadro de baja visual de un día de evolución en su ojo izquierdo, no asociaba ningún otro síntoma. La visión con la que la paciente llegó a la consulta fue 20/800. El examen del segmento anterior, una pseudofaquia correcta, y lo que se evidenció al examen oftalmológico pues, fue un desprendimiento de retina secundario a un agujero macular. Nosotros en ese momento lo que decidimos fue hacer cirugía prioritaria, decidimos hacer una vitrectomía para tratar el desprendimiento de retina y el agujero macular. Entonces, lo que hicimos fue una vitrectomía
25 gauge convencional. Hicimos una vitrectomía central, hicimos un desprendimiento de base de vitrio posterior. Nosotros nos usábamos triamcinolona pues como por escuela para aprender a verlo, a hacerlo. Y evidenciamos pues un DR total con un agujero macular y un área importante de adelgazamiento de toda la retina secundaria pues a la miopía que la paciente tenía. Nos fijamos, nos percatamos que definitivamente los instrumentos eran cortos y no alcanzábamos a hacer una manipulación, digamos, adecuada de la limitante interna con los forceps convencionales. Nos costó muchísimo hacer el peeling de la limitante interna. Lo que decidimos en ese momento fue reposicionar los trocares, los pusimos a 4.5 milímetros del limbo y pues hicimos el procedimiento con un poco de dificultad, una limitorexis no tan amplia, pero bueno, logramos la finalidad de esto. Inyectamos líquido pesado, ya que no podíamos hacer aspiración del líquido por el agujero, por la longitud axial. Entonces decidimos hacer una retinotomía en media periferia para hacer drenaje de líquido subretiniano. Cuando estábamos haciendo la indentación, ¿sí?, para revisar que no hubieran pues lesiones predisponentes y si habían tratarlas, nos encontramos con esta sorpresa que era la presencia de una lesión quística redonda como de 2 diámetros de disco aproximadamente, que correspondía con un cisticerco. Ahí se nos complicó un poco el panorama. Cuando uno no tiene experiencia y cuando no ha tratado esos casos, pues definitivamente no sabe qué es lo que debe hacer en ese momento. Sin embargo, entonces, la idea que nosotros teníamos era llevar el quiste hacia el sitio donde habíamos hecho la retinotomía de drenaje para hacer una aspiración activa con el mismo vitreófago. El problema, digamos, en este caso, fue que lo intentábamos llevar a la retinotomía, al polo posterior incluso, pero el quiste se movía de manera espontánea pues por toda la media periferia de la retina. Ustedes pueden observar ahí la lesión, pueden ver la lesión pues que es quística y un área de mayor densidad en el centro que corresponde pues con el escólex del cisticerco. Después de mucho intentar, definitivamente no pudimos hacer una retinotomía, digamos, por la movilidad, digamos, si consideráramos hacerla en otra parte. Entonces decidimos dejarlo en los segmentos nasales, pues para hacer tratamiento sistémico en el posoperatorio y, bueno, echarnos la bendición. Decidimos dejarle como tamponada de gas a ese paciente. Le dejamos SF6. El procedimiento se realizó sin complicaciones y bueno, esta es la foto del posoperatorio el día 1, una retina aplicada. El cisticerco que habíamos dejado en los sectores nasales no estaba ya en sectores nasales, sino estaba en periferia meridiano 12 y una agudeza visual de 20/800. Lo que hicimos nosotros fue, tal vez no con un fin muy conocido, fue rodear el cisticerco con láser, ¿cierto? Y hacer un tratamiento sistémico. Esta foto que sigue acá fue del día 12, una retina aplicada, una agudeza visual de 20/400. Y bueno, ya habíamos iniciado tratamiento sistémico después de haber descartado neurocisticercosis. Y bueno, pues en este caso, importante tener en cuenta que el DR secundario, un agujero macular, es una agudeza, una amenaza para la agudeza visual en pacientes miopes altos y que se han descrito tasas o frecuencias altas en miopes mayores de -8 dioptrías. El procedimiento de elección en estos pacientes, pues es el pelaje de la membrana limitante interna, que esto lo que va a hacer es relajar, digamos, todas las fuerzas traccionales que esta genera sobre la retina y va a permitir pues que tenga mayor éxito la cirugía. Nosotros obviamente no contábamos en ese momento, por falta de planificación, con instrumentos, digamos, para usar extra largos, digamos, instrumentos que deban usarse en pacientes con miopías muy altas. Y bueno, esa fue una limitación que nos complicó bastante la cirugía. En cuanto al cisticerco, pues como no retiramos el quiste, hicimos lo que les había comentado, descartar la neuroinfección. Iniciamos manejo con praziquantel y esteroide sistémico y con esta medida la paciente presentó buena evolución. La paciente no presentó datos de inflamación que usualmente pasa cuando se tratan estos pacientes. Y bueno, la retina estuvo aplicada y el agujero macular cerrado.
Muy bien. Bueno, pues conforme lo que habíamos planificado para la cirugía, y de repente nos ocurre algo, y es que cuando uno menos quiere las cosas, pues es cuando más le llegan. Pues consulté una paciente de 25 años por baja visual en el ojo izquierdo de 3 meses de evolución asociado a fotopsias y a metamorfopsias, sin ningún antecedente sistémico ni oftalmológico hasta el momento, con una agudeza visual en su ojo derecho de 20/20 y en el ojo izquierdo de 20/50, segmento anterior completamente normal y la opresión normal en ambos ojos. Al examen de fondo de ojo, un fondo de ojo derecho pues relativamente normal, sin ninguna alteración, y en el ojo izquierdo lo que evidenciamos fue una lesión subretiniana, al parecer quística sobrelevada, con una lesión más hipopigmentada en su interior. Nosotros en ese momento pues decidimos hacerle exámenes. Le hicimos una tomografía, una OCT, acá tengo algunos cortes horizontales, donde vemos pues realmente una lesión quística subretiniana de bordes, bueno, de alta reflectividad, con un contenido de baja reflectividad en su interior y una lesión también de alta reflectividad en el interior de esta misma. Le hicimos una angiografía también. Aquí tenemos ya en fases tardías y de recirculación. Lo que evidenciamos fue un área de hiperfluorescencia difusa alrededor de un área de hipofluorescencia que se comportaba también como bloqueo, pues por la lesión que estaba ahí. Le hicimos un ultrasonido a esta paciente, una lesión quística con un nódulo mural ecogénico excéntrico en el espacio subretiniano, y atemorizados por el caso que habíamos tenido 2 meses antes. Lo teníamos muy en mente y no queríamos que fuera por la localización de la lesión, pues le tomamos una lisa de Taenia solium que salió positiva después de haberle ya iniciado el tratamiento, porque nosotros de manera preventiva le iniciamos tratamiento sistémico. Inicialmente nosotros, bueno, lo dejamos como una cisticercosis ocular subretiniana macular, le propusimos cirugía vitreoretiniana, le solicitamos en conjunto con neurología una resonancia de cerebro, que fue normal, descartamos compromiso del sistema nervioso central, y utilizamos praziquantel como tratamiento sistémico, prednisona vía oral y prednisona vía tópica. Gracias a Dios la paciente no aceptó la cirugía vitreoretiniana, pues por la complejidad de estos casos, y uno tiene que ser también como muy conservador, teniendo en cuenta una lesión en toda la mácula, ¿no? Después de iniciar el tratamiento, a los 30 días teníamos una agudeza visual en el ojo derecho de 20/20, en el ojo izquierdo de 20/30, y lo que veíamos era un área importante de atrofia pues del epitelio pigmentario de la retina parafoveal nasal. La paciente pues conforme con la visión que tenía y conforme de haberse salvado de una cirugía. En la tomografía de coherencia óptica, entonces lo que observamos en este corte horizontal, un raster, es que hay una atrofia de las capas, completa de las capas externas, que compromete parcialmente el centro de la fovea, pero pues afortunadamente la paciente, pese a esta atrofia, pues terminó con una buena visión y satisfecha con lo que se le había hecho. Listo. Ok, Alejo, excelente caso, felicitaciones, muy, muy chévere. Quería iniciar con 2 preguntas de carácter quirúrgico. La primera, también pues para los doctores Lasabe y Camacho, ¿qué tips o cómo hacen ustedes cuando no alcanzan con los instrumentos para hacer el pelaje de la membrana limitante interna? ¿Qué consejos nos pueden dar? Y segundo, cuando tiene un desprendimiento de retina asociado a un agujero macular, ¿suelen drenar el líquido por el agujero o hacer una retinotomía como en este caso? Puedo, en estos casos, a veces si no tiene uno las pinzas extra largas, lo que puede hacer uno es quitar el trocar y alcanza un poco más el instrumento. No siempre, porque hay pacientes que tienen un ojo muy, muy largo y no se logra.
Lo otro importante en la vitrectomía de los pacientes con miopes con agujero macular es, a mí me gusta mucho usar la triamcinolona y en general encuentra uno 3 membranas. Primero encuentra la hialoides, después hay otra membrana epirretiniana y después está la limitante interna. Entonces se aconseja hacer digamos, el pelamiento de esas 3 membranas. Quiero felicitar al doctor Arias por el caso los casos tan bien manejados y con tanta ecuanimidad, porque cuando está viendo uno el video primero del cisticerco, uno tiene la tentación de ir por él, ¿sí? Y es posible que uno de pronto lo hubiera tratado de hacer, ¿sí? Y creo que hubiera hecho más trauma, seguramente ha tenido que terminar haciendo una retinectomía, buscando el cisticerco, sangre. En estos miopes altos la vitrectomía muy extensa pues puede terminar en desprendimientos corroideos, una expulsiva. Entonces me parece a mí que el manejo de los 2 casos fue espectacular y me parece que con muy buen criterio. ¿Cuál era la otra pregunta de Carlos? La otra Los es en cuanto al instrumentos drenaje. No, y en cuanto al drenaje del líquido, sí. Ajá. Yo prefiero tratar de drenar por algún... Prefiero hacer retinotomías periféricas y en general superiores. Pero a veces al final termino yéndome un poco al agujero macular. La desventaja de drenar desde el comienzo por el agujero macular es que lo puede uno agrandar, ¿sí? Pero al final, igual que en los agujeros maculares normales, uno puede ir un poco al agujero y va uno viendo que el agujero se puede achicar un poquitico. Lo que hay que manejar muy bien es la presión intraocular para que no sea muy alto, y yo prefiero cuando estoy entrenando al final en el agujero, a veces me voy un poco a la papila y voy un poco al agujero, y lo hago pasivamente, no activamente, para evitar que la retina se pueda encarcelar, y siempre estoy un poquito lejos. Sí, yo de acuerdo con el doctor Camacho en cuanto a la forma de, sacando el trocar, parece poco, pero se gana todo el espesor de la cánula, del tapón de la cánula, y eso es bastante en el ojo. Y otra cosa que se puede hacer, que es lo que hizo el doctor, entrar por 4.5, también es una opción válida. Y en cuanto a un tips para estos casos de desprendimiento de retina con agujero macular miópico, es cuando tenemos que teñir la limitante, porque a veces el agujero está muy elevado y hay un riesgo de, al inyectar el azul, que se vaya por el tejido suprarretinal, y todos sabemos que es una sustancia tóxica y muy difícil de lavar o de sacar si esto ocurre. Entonces se puede poner un buen volumen de perfluoro del tamaño de la papila aproximadamente sobre la mácula, por supuesto mayor al diámetro del agujero, y poner el azul. Uno puede ir moviendo para que vaya tiñendo y se ve perfecto la burbuja sobre el agujero taponando y el azul alrededor. Una vez que se aspira el azul, aumentar el volumen de perfluoro, y generalmente lo que a mí me gusta hacer es el pelamiento bajo perfluoro, excepto que tengo un estafiloma posterior muy grande, donde el riesgo es mayor, pero una vez que está tapado, el perfluoro no se va hacia atrás cuando comprime. Y a mí tampoco me gusta drenar desde el agujero si no hay ninguna otra rotura periférica, y la única rotura que cause el desprendimiento es del agujero macular. Con el mismo perfluoro uno puede correr el líquido hacia el área de las arcadas, más allá hasta el ecuador y en la parte superior, y se puede hacer con diatermia una pequeña incisión, una pequeña retinotomía, y aspirar en esa zona para sacar el líquido del polo posterior.
Eso es lo que hago habitualmente en estos casos. Y buenísimo, como dijo el doctor Camacho también, el manejo. Quería consultarte acerca del tratamiento, porque el tratamiento es discutido en cuanto al cuando hay un quiste intraocular, subretinal o en el vítreo, porque sabemos que los antieméticos son quisticidas y eso puede generar la rotura y generar una reacción inflamatoria muy severa adentro del ojo. Por eso, cuando es intraocular, se sugiere tratar de sacarlo, y lo más difícil es sacar el quiste indemne, porque también se puede romper durante la extracción. Entonces es un dilema que a veces no tiene una respuesta certera. Lo manejaste perfecto y salió todo muy, muy bien, afortunadamente. A veces sí se puede combinar cuando hay una neurocisticercosis con la terapia sistémica, pero incluso se lo trata de operar primero, ¿no? Y después darle la medicación por este problema. No sé qué opinión tienen de esto, ¿no? Resulta que, bueno, cuando uno está saliendo y cuando uno está empezando, pues es un poco como miedoso con estos temas, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, era proponerle cirugía a la paciente, pero por la localización realmente estaba muerto de susto. O sea, era un riesgo bastante importante, pues teniendo en cuenta que no contaba pues con la experiencia, no contábamos con la experiencia de hacer esto, ¿no? Y sí, lo de la terapia es definitivamente debatido por la respuesta inflamatoria que se puede crear al crear la ruptura de la pared del quiste, ¿no? Afortunadamente salió bien. Lo teníamos en cuenta, por eso, bueno, por eso tratamos como de hacer un manejo con esteroides sistémicos, una dosis aceptable realmente, porque tampoco era una dosis alta, que finalmente no sabíamos, o sea, en este momento, todo en retrospectiva es diferente, ¿no? Pero no sabemos si una dosis de esas podría controlar una respuesta inflamatoria tan importante como la que generan las rupturas de esos quistes. Felicitaciones por el caso, buenísimo. Igual que el anterior, ¿no? La verdad que impresionante los dos casos, espectacular. Uno aprende mucho y quería no dejar pasar también de valorar en el caso anterior, que no lo dije porque hablé mucho, me parece, pero realmente mostrar ese tipo de complicaciones no es fácil para el cirujano, en público a veces, y eso yo particularmente lo valoro muchísimo porque es la única manera que tenemos los que estamos asistiendo de aprender. Exponer una de estas complicaciones, como fue esto del perfluoro que fue terrible, no es agradable para ninguno, pero cuando se hace realmente hay que resaltarlo porque gracias a eso nosotros la podemos pasar bien porque estamos aprendiendo. Gracias, gracias, doctor. Hola, yo quiero opinar. Aló. Hola, Doctor doctor. Castro, adelante, lo doctorazo. estábamos Alberto esperando. Castro. Que aquí, aprovechando entre cirugía y cirugía, oyéndolos, yo sí considero que un cisticerco se debe sacar y que no representa, pues, mayor dificultad. Es una técnica que está muy descrita, se hace una pequeña retirotomía y se aspira. Yo, pues, en este caso les fue bien, habría que ver el largo plazo, pero dejar un cisticerco allí, si uno está dentro del ojo, pues le agrega muy poquito trauma a la cirugía. Es una pequeña retirotomía, se debe sacar y el problema queda resuelto. Es que si uno deja el cisticerco ahí tiene una bomba a mucho rato. Ahí la dificultad que yo veía en la cirugía era como la movilidad del cisticerco, ¿no? Que se estaba moviendo por todas partes. Entonces, eso fue lo que yo vi durante la intervención, que durante el video me parecía que no se veía. Entonces, ahí lo importante, pues sí, estoy de acuerdo que yo intentaría sacarlo, pero ahí lo que me pareció difícil era, por lo que estaba la retina desprendida, toda la movilidad del cisticerco. De pronto, no sé si tratar de fijarlo más con perfluoro hasta arriba para tratar de que estuviera en un solo sitio y poderlo extraer, ¿no? No sé, Alberto, ¿qué piensas? De luego que si la retina está desprendida, el cisticerco va a bailar, pero no porque
cisticerco le gusta el baile, sino por la turbulencia. De acuerdo. Si uno estabiliza la retina, si uno pega la retina y la estabiliza, pues el cisticerco no huye ni corre ni nada de eso. Uno tiene perfecto tiempo para pues ubicarlo, hacer la ritotomía y sacarlo. Y ellos, uno sí lo puede empujar, y pues los mexicanos son los que más papeles tienen sobre eso, ¿no? Cómo empujan, cómo lo arrean, le hacen un corral en la periferia. Eso es cuando lo están tratando con láser. Ellos hablan de que hacen un corral en la periferia, luego lo arrean con láser bajito, lo meten en el corral, le cierran el corral y lo matan dentro del corral. Pero si uno está dentro del ojo, yo sí creo que sacarlo es lo más derecho, y estabilizó la retina. Ok, gracias. Gracias a usted, doctor. Muy gentil por el comentario. Quería aprovechar que aún se encuentra allí, y también aprovechando el doctor Hugo, que creo que Hugo Campo, que está allí, teniendo en cuenta, también recordaba que una de las cirugías donde más también se utiliza mucho el perfluorocarbono, hablando un poco del caso de Natalia, es también en las cirugías de urgencia, en trauma ocular. Con eso, por eso quería darle tiempo, en su experiencia, qué tiempo pueden dejarlo. Yo tuve un caso solamente donde tuve que dejar perfluorocarbono, pero fueron solo 2 días. No tuve una reacción inflamatoria ni nada. Pero en nuestro medio, sabiendo que también se utiliza mucho en este tipo de cirugías, yo les trauma ocular también se puede. Sí, pues lo primero es decir que siempre es en casos desesperados, ¿no? O sea, donde uno no ve otra alternativa, no ve que pueda hacer el intercambio aire líquido, sea porque la córnea está muy mala, porque no ve, porque la herida no lo deja ver, porque la sangre no para. Entonces es un recurso que hemos usado en casos muy desesperados. Por ejemplo, una herida corneal por el centro de la córnea que no te deja ver, y no tenés córnea y no tenés cómo hacer una queratoprostesis. Entonces, logra uno expandir la retina con perfluoro, y ahí para adelante no tiene cómo dejar eso solucionado. Entonces, lo que hemos hecho, y eso pues lo hicimos mucho en el pasado, era dejar al paciente con perfluoro acostado boca arriba, y la intención era al cuarto o quinto día volver a entrar, de pronto ya con una queratoprostesis y una córnea, y terminar la cirugía. O sea, era más como hacer una cirugía en 2 etapas, ¿no? Pero yo particularmente tuve un paciente que por razones pues de las que ustedes quieran, se demoró como 15 días, y cuando entré tenía la evidencia de toxicidad, una vasculitis retinal severa, pues, de manera que sí, por lo menos el perfluoro, yo no me acuerdo qué perfluoro, de qué marca estábamos usando en esa época, uno sí puede decir que el perfluoro no se puede dejar, yo diría no más allá de una semana, ¿sí? Ahora, lo otro es que el Densirón 68, pues es una mezcla de silicón y perfluoroxiloctano, ¿no? Y yo con eso sí he tenido bastante experiencia, y he usado bastante, usé en el pasado bastante Densirón 68, y es mucho mejor tolerado. O sea, pues, el ojo no se pega a esas inflamadas tan tremendas, no hace esas vasculitis, pero sí hay un porcentaje de los pacientes con Densirón 68 que tienen dolor, no se ve inflamación intraocular, pero el ojo está inflamado por fuera y tienen un dolor que se vuelve inmanejable. Yo he tenido que sacar Densirón a los 10 días, a los 15 días. Afortunadamente la retina pues está pegada y ya lo cambia uno por silicón. Entonces sí parece que hubiera una sensibilidad en algunos pacientes más activa contra los componentes. En ese caso sería el perfluoroxiloctano, que es lo que le mezclan
al silicón para hacer Densirón 68. Doctor, Durante una época, Goldman y el grupo de italianos mezclaban el clorofenanteno o algunos perfluoros con el aceite de silicón para hacer dos dobles, pero eso también tenía toxicidad, ¿sí? Y producía un silicón, el silicón se volvía pegajoso y muchas complicaciones. En general, pues el perfluoro, no dejarlo más de 7 días, estamos, yo pienso que todos de acuerdo con eso. Perfecto. Ese comentario es muy valioso porque yo me comí ese cuento. Yo vi la charla del italiano, no me acuerdo quién era, no sé si era este loco del trauma. Vincigarra creo que era, se llamaba Vincigarra, creo que es. Bueno, hacía cosas muy... Y entonces decían, no, ponemos perfluoro para tamponar la retina inferior y silicón para tamponar la retina superior. Y yo hice esa vaina y eso se forma una especie de cemento blanco. Y después leí en Florón que el pisco que llegó al Densirón 68, él comenzó a hacer mezclas, distintas proporciones de silicón y perfluorosiloctano. Y encontró que cuando usaba 68% de silicón y 32% de perfluoro, se mantenía transparente y que las demás combinaciones se volvían blancas y se volvía pegajoso. Ríase el lío que es sacar ese cemento de adentro del ojo. Yo creo que pocas veces he sufrido tanto como tratando de sacar esa vaina. Y terrible, pues se vuelve una vaina blanca, no vayan a hacer nunca. Ya sabemos que Uno por cuenta de uno, perfluoro con silicón. ya me imagino que quedó súper pegada. Doctor Castro, muy amable. Gracias por las opciones que nos enriquecen. Y bueno, dando seguimiento al programa, damos ahora paso al doctor Juan Esteban Unigarro. Juan Esteban, colega y amigo de la ciudad de Pasto en la clínica de Unigarro, nos va a dar una charla. Adelante, Juanes. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pusieron la vara alta con estos dos casos anteriores. Felicitaciones a mis colegas. Espero que sea de su agrado esta que les va a presentar. César, ¿se está viendo ahí ya? No, aún no. Perdón. Entonces, ahí ya, ¿verdad? Sí, ahora sí. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, mi caso es un paciente masculino de 74 años de edad, único antecedente de hipertensión arterial. El 14 de octubre del 2020 acude por un cuadro de una semana de evolución consistente en mioesopsias y visión de sombra inferior en el ojo derecho. Tiene una catarata madura, agudeza visual de movimiento de manos y pues no se podría valorar perfectamente el fondo de ojo, entonces se hace una ecografía donde se evidencia pues el desprendimiento de retina. Pensé en ese caso que era pues un desprendimiento de retina superior y una catarata, entonces pues ordenamos una FACO con lío, una vitrectomía, retinopexia, y dentro de la cirugía me doy cuenta, además que tenía un PVR importante, múltiples agujeros periféricos en un paciente un poco miope, además tenía un agujero macular, entonces procedí a hacer un pelaje de membrana limitante de forma convencional y dejé como tamponante silicón. El primer día postoperatorio un poquito de hipertensión, se lo manejó con hipotensores, control cada 8 días, 15 días. Posteriormente, el 20 de enero ya, o sea, siguió bien. El 20 de enero la presión estaba normal, la retina aplicada. Entonces, ya pasados 3 meses, se da la orden de un paciente. En este momento acudió de forma particular, pero el resto de seguimiento y el resto de cirugía ya se lo hizo por parte de EPS. Entonces dimos, para que vaya haciendo el trámite, el retiro de silicón y un refuerzo láser. El 9 de febrero pues, se realiza el retiro de
silicón, más de inserción de gas. Esta es la primera cirugía, porque vi que todavía pues presentaba el agujero macular. No había cerrado, era un agujero macular de tamaño grande, no cerró solamente con el pelaje de la membrana. Entonces pues decidí poner, por un poco de inexperiencia y miedo, gas para pues tratar de seguir con el taponamiento y ver cómo se comportaba la retina. El resto pues siguió normal, duró un mes pegada a la retina, aunque sí con presiones bajas. Y el 15 de marzo, en un control, vi también una imagen de un halo alrededor del agujero macular y una hemorragia. Entonces, pues, ordeno realizar un OCT de mácula, en donde hay un desprendimiento seroso con un agujero macular gigante de 2000 micras. Pues, obviamente, solicité inmediatamente otra vez vitrectomía. En este caso todavía no retinectomía, sino una fotopoblación láser, silicón, y el paciente se pierde, digamos, en el tiempo. No le autoriza la EPS, vuelve y en un control pues veo que tiene un PBR bastante exacerbado, unas membranas como un póker macular, perimacular, valga la redundancia. Entonces ahí ya cambio la orden y pues opto por ponerle además una membrana amniótica para hacer un taponaje del agujero macular gigante. Entonces el 6 de julio, ya ha pasado unos 3 meses del diagnóstico, acude al paciente para realizar la cirugía. Aquí tengo un video para mostrarles. Lastimosamente pues había mucho brillo de la luz, de la endoluz, entonces muchas de las imágenes pues no se alcanzaba a ver. Rescaté las que mejor se veían. Ahí estoy haciendo, ya había estabilizado un poco la retina con perfluorocarbón, estaba haciendo la retinectomía. Ahí como ven es una retinectomía casi de 360 grados, porque se había levantado toda la retina. Luego pues pido la membrana amniótica, se manipula, se saca un pedazo que pueda cubrir y se pueda meter a través del trocar. Al principio iba a meter un pedazo muy grande y no me metía. Ya lo pude lograr manejar. Posicionamos la membrana. Lastimosamente pues el brillo es muy grande en este momento y no se ve bien, pero ahí estamos estirando y poniendo la membrana bajo el perfluoro para pues tener un mayor control. Ahí vemos cómo queda posicionada la membrana amniótica sobre el agujero macular gigante, haciendo el tamponamiento, y vemos cómo pues está la retinectomía. Esas dos retinotomías de polo posterior se crearon pues al levantar ese póker que les comentaba, porque estaba muy adherido. Posteriormente pues realizamos una fotocoagulación láser en 360 grados y el intercambio por aire y posteriormente la aplicación de silicón. Pues estas fueron las imágenes que pude rescatar. Como les digo, hay mucha del video que no se alcanza a visualizar bien por el brillo del endoluz. Volvemos acá. Entonces, ya el 7 de julio, el primer día postoperatorio, pues el examen clínico se ve una retinectomía en buen estado, el agujero macular en posición, la membrana amniótica con el taponamiento de agujero macular en posición, la retina aplicada, y se empieza a solicitar OCT. Tuve dificultades en realizar al principio los OCTs por el silicón. Después ya nos dimos las mañas con la técnica y pudimos tomar unas buenas imágenes. Este es prácticamente los 15 días. Como vemos aquí, está integrado la membrana amniótica en el agujero macular. Esta es otra imagen de otro plano. Aquí al mes de cirugía vamos viendo cómo empieza a integrarse más la retina y el crecimiento retiniano sobre la membrana amniótica. A los 2 meses ya vemos un crecimiento más importante de la retina sobre la membrana amniótica. Y esta es la última imagen que tenemos de él, del 29 de diciembre de este año, del año pasado, pues del 2021.
en donde pues vemos ya una integración total de la membrana amniótica con un crecimiento, obviamente, con atrofia de capas retinianas, y el paciente conserva su agudeza visual de movimiento de manos. Esta es una imagen de una fotografía del polo posterior. Esos son unos artefactos que se crean por el silicón, hacen esos brillos, pero pues ahí vemos la retina aplicada y pues el agujero macular cerrado con la membrana amniótica. En la literatura pues hay ya bastantes artículos sobre esta técnica, sin embargo pues rescato los más recientes. Este me llamó la atención porque tenía datos sobre la prevalencia. Es muy poco los desprendimientos de retina regmatógenos que coexisten con agujero macular, sin embargo se presentan del 8 al 2%. Se han descrito varias técnicas, flor invertida, trasplantes autólogos de membrana, etc. Sin embargo, pues no todos son exitosos, incluyendo la de la membrana amniótica, aunque resaltaban que la membrana amniótica pues tiene efectos antiinflamatorios, antiangiogénicos, antifibróticos y sirve de un soporte de crecimiento de células retinianas sobre el EPR. Normalmente lo que se hacía antes era pues tratar el desprendimiento de retina como tal, y pues el agujero macular generalmente era ignorado, y más cuando eran así de grandes. Sin embargo, pues puede ocasionar estas técnicas de no tratamiento del agujero redesprendimientos. Entonces sí es importante pues hacer un taponaje del agujero macular para evitar un redesprendimiento posterior. Este otro artículo nos habla también, hicieron una serie de casos de 14 ojos para ver cuál es la efectividad del tratamiento con membrana amniótica de agujero macular en coexistencia de desprendimientos regmatógenos de la retina. Después en 2020 se hizo una vitrectomía posterior normal, también un taponaje además de la membrana amniótica con silicón, y se hizo un seguimiento 1, 3, 6 meses. En este caso también hubo un poco de mejoría de agudeza visual, en el mío pues se mantuvo. Acá vemos que pues ahí sale 1.87, que es más o menos 20/400, 20/800 en nuestra escala. Son imágenes de ejemplos de sus pacientes, fueron 14 pacientes, perdón, donde vemos como en el tiempo, al mes, ya se encuentra integrada la membrana amniótica sobre el agujero macular y las paredes retinianas. En este caso, los pacientes pues mantuvieron todos el cierre del agujero y mejoraron su visión a un 20/80, que me parece pues una muy buena recuperación visual. Aquí vemos cómo en la evolución de este paciente a los 6 meses ya presenta un crecimiento retiniano sobre la membrana amniótica bastante importante, lo que pues permite una mejoría de agudeza visual, al parecer. No hay un consenso de esta técnica del uso de la membrana amniótica para estos tratamientos de estas patologías. Sin embargo, pues solamente hacer el peeling es controversial debido a lo que nos presentaban los anteriores autores, que hay mucho o alto riesgo de presentar un redesprendimiento de retina. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Esteban. Estuvo excelente el caso. Han sido cirugías muy complejas y muy bien documentadas, con felicitaciones. A partir de esto, a mí me gustaría preguntarle a los invitados si tienen algún tip en especial para que los flaps que uno ponga en el agujero, ya sea de membrana amniótica, de membrana limitante o el trasplante autólogo, para que no se muevan de su puesto durante el intercambio líquido-aire y podamos dejarlos ahí. Yo pienso que no hay un tip especial, pero a veces al final se le vuela a uno el pedacito del flap, sobre todo con el flap. Eso era lo que yo quería, se me ha pasado decir, en los casos de los agujeros maculares de los miopes, lo ideal es tratar de dejar el flap y tratar de rellenar un poco para que haya un andamiaje para que pueda cerrar el agujero y de pronto crecer pues el tejido. Yo en general
trato siempre de hacer un peeling de la limitante, y lo último que hice en estos días, tuve un paciente con un agujero como de 700 micras o un poco más, y lo que hice fue que lo fui haciendo poco a poco el peeling y dejando siempre la parte central, y me quedó en el centro como una florecita. Me pareció que fue como lo más fácil, y al final no voy, yo siempre en general en el agujero macular voy al final un poco cerca del agujero. No lo toco mucho, yo antes lo tocaba, pero ahora me da más temor y soy más respetuoso. Entonces no trato de cerrar el agujero, porque yo antes trataba y al final casi que terminaba con el agujero cerrado, pero ahora soy más temeroso. Pero siempre me acerco un poco al agujero, voy a la papila, voy al agujero. En este caso solamente fui a la papila y me acercaba, pero traté de no acercarme nada al agujero, porque en cualquier momento se viene el agujero. Al final, luego que ha hecho el peeling, traté un poquitico, porque me ha quedado mucha membrana, de cortarla un poquitico con muy baja corte y muy baja aspiración del vitrófago. Entonces ahí creo que me quedó, porque al final con el aire, no sé si se me fue, pero al final en este caso le puse unas gotas de suero autólogo enriquecido en plaquetas para tratar de tener como todas las armas en este caso. Esta paciente no era miope, sino era un agujero macular antiguo, que no se dio cuenta, no consultó, y por la pandemia, y pasó como un año y no consultó al tiempo. Pero eso sería como la otra cosa que quería. Felicitaciones por la presentación. Yo no tengo experiencia con la membrana amniótica y tengo dos preguntas. ¿Planeas sacar el aceite de silicón? ¿La presión del ojo está bien por lo de la retinectomía y toda esta cosa? Y la otra pregunta es, ¿qué preparación tiene la membrana amniótica? Porque pues no es la misma que ponen en la córnea, o es la misma, o esta tiene una preparación especial. Yo he visto que Estanislao Rizzo la usa con un trépano de piel, pero le pasan como una lámina de tejido especial y no la membrana. No sé, no tengo experiencia, pero me parece que es un arma muy buena, sobre todo en los miopes altos, que es tan difícil que esos agujeros cierren, porque en general lo que uno ve en estos casos es que uno aplica la retina, pero al final lo que hace es que los bordes quedan adheridos, pero el agujero queda abierto. O sea, queda cicatrizado y no se vuelve a desprender posiblemente la retina, pero también si queda muy abierto se puede volver a desprender. Entonces, pues, me parece una buena arma en estos casos, pero no tengo experiencia. Bueno, buenas noches. Para responder la pregunta, pues este caso era un poco difícil porque era un paciente particular de inicio, y entonces cuando estamos empezando, pues uno no quiere pasar del anonimato al desprestigio. Y pues era una paciente conocida, pues de la clínica, etcétera, que llevaba a su papá, que le había pasado un desprendimiento de retina con catarata, etcétera. Lo hice, no me pareció que al principio, pues bueno, no sabía que tenía un agujero macular, entonces lo que me quedaba en ese momento intraoperatorio, pues era, porque no tenía nada preparado en la primera cirugía, era pues hacer un pelaje. Yo lo vi bien, lo vi adherido, como generalmente pues pasan, y el paciente sí empezó, ahorita pensando en todo lo que han hablado de la calidad de los componentes del viscoelástico, etcétera, este paciente empezó a hacerme un poquito de hipertensión y se hizo emulsificación muy rápido. Entonces, por eso aceleré un poquito también el quitarle y dejarlo, cambiárselo por gas. Para ya el planeamiento posterior, pues tenía que sí o sí pues tapar ese agujero macular, y no había una opción de un nuevo, de arriesgarme a un redesprendimiento. Entonces, por eso pensé en la membrana amniótica. Obviamente, pues es mi primer y único caso que he tenido. La membrana amniótica, existen dos, es la liofilizada y la que viene en glicerina. Utilizo la de glicerina. Una colega mía también joven tuvo un paciente con membrana amniótica, y creo que fue liofilizada y le fue súper mal. O sea, precisamente
me contó sobre su caso y a pesar de eso, pues decidí ponerle una. Se le infectó, etcétera, no fue, pues no tuvo un buen éxito. Con la membrana de acá es la misma membrana que utilizan para el segmento anterior, la que viene en glicerina, y lo que viene es sobre un papel, como si fuera cuando uno tiene un contact. Entonces uno la puede al principio manipular más fácil, cortarla porque está sobre un papel, y luego ya pues deslizarla y ya se vuelve pues gelatinosa, ¿no? Y la opción ahí es que toca pues ponerla bajo perfluoro, porque si uno la pone bajo agua o bajo otro medio, pues sí va a estar volando pues por todo el ojito. Entonces, al ponerla bajo perfluoro, uno pues puede estirarla y tiene un dominio bastante grande de la situación. Y obviamente en el momento del intercambio, pues sí, ser muy cuidadoso ya en la última parte del polo posterior. Bueno, muy lindo también este caso. En mi caso en particular, la técnica de elección que tengo y que incluso la estoy haciendo en agujeros maculares primarios es la del flap invertido de membrana limitante, con un poquito, algo modificada en realidad, y tiene que ver con lo que decía el doctor Camacho también. Lo que hago es llevar todo la limitante hacia el borde del agujero, rodearlo, hacer esa flor que decía el doctor, y cortarla justamente con muy bajito corte y aspiración, porque la aspiración, si está apenas aumentada, de corte 5 y aspiración casi 0, pero porque si no se lo chupa, me ha pasado de recortar perfectamente todo la limitante y que me lo saque de una y quedarme sin nada de limitante después de todo ese trabajo. Recortar bien la superficie de la limitante, que quede un bollito, y con el fineness loop tratar de colocarlo sobre el agujero sin presionar demasiado los bordes, pero sí yo le hago, seguramente estoy en la etapa de hacerle el masaje todavía, después cambiaré seguramente en base a la experiencia, pero estoy todavía con eso y realmente los resultados son muy satisfactorios. El problema es, como te pasó, cuando ya hiciste el pelamiento de la membrana y el agujero se reabre o no alcanzó a cerrarse, entonces ahí sí, una de las formas también es el trasplante autólogo de limitante, el cual es muy difícil manipular y tratar de llevarlo sobre el agujero. Me pasó la diferencia con la membrana amniótica, es que la membrana amniótica es un poquito más sólida y la posibilidad de ponerla subretinal en forma más fácil para que haga un anclaje es la gran diferencia que encontré con el trasplante autólogo de limitante, que es bastante difícil. La vez que mejor me fue con el trasplante de limitante libre es cuando se posiciona con viscoelástico, con sustancia viscoelástico, para que se mantenga, y ahí eso nos permita colocarlo incluso subretinal también. Esa fue la forma en que no se movió durante el intercambio el colgajo libre del limitante. La del trasplante autólogo de retina no tengo experiencia. Indudablemente para el primer caso que vimos no hay muchas alternativas más que esa, porque incluso la membrana amniótica va a crear ese puente, pero prácticamente vacío, si bien después el tejido empieza a fusionarse. No, me parece que en esa opción lo más válido es lo del trasplante autólogo de retina, donde se coloca tejido, con toda la discusión que si trae más bastones a una zona de conos, si hay alguna replicación de conos real o no, me parece en la actualidad la opción para ese caso en particular que tenemos, ¿no? Cada vez más se está difundiendo muchísimo esta práctica de membrana amniótica. La verdad, tengo solo unos 5 casos, pero esa parte que habla, doctor, la sabe al respecto de anclarlo un poco debajo del borde del agujero, es algo que te da una estabilidad muy grande e inclusive los dejo con gas y no se han movido inclusive en esa parte. Sí, cuando el primero o el segundo no se dejaba.
la mejor manera de la manipulación me ha parecido hacerlo todavía en el papel, definitivamente. Y cuando lo vayan a hacer, las primeras personas que de pronto también no se asusten cuando se coloca blanco, porque apenas entra en contacto con el agua, se pone blanco y dice, ¿qué pasó acá? Entonces, pero me parece una muy buena técnica. Creo que en el caso de Juan Esteban se vio muy bien evidenciado cómo es un andamiaje perfecto también para la extensión de la retina y se veía muy bien en la tomografía. Me parece que es una muy buena opción y también económica porque a la larga tomas muchísimos del mismo segmento de membrana, alcanzan para muchos pacientes. Entonces, me parece una muy buena opción. En cuanto a la técnica, aunque no la he hecho, lo que me parece a mí más fácil es con bimanual y con una chandelier para poder manipular la membrana con dos pinzas. Y lo que he visto que hace Stanislao Rizzo es que levanta un poco los bordes del agujero para que pueda entrar bien el trasplante. Entonces, eso es lo único. Acordarse uno de la chandelier, a veces no se acuerda uno. Es fundamental, exactamente. Pero la chandelier yo creo que deberíamos casi que usarla siempre, ¿sí? Si acaso hay mucha luz, pues la apagamos. Pero uno debería siempre estar porque yo creo que es una ayuda para cosas bimanual. Y si nos dejamos llevar por la parte científica de publicaciones, realmente la serie de Stanislao Rizzo, la del trasplante de membrana amniótica, es la que más resultado funcional ha generado. De ahí a que suceda en cada uno de nuestros pacientes, bueno, no sé, pero desde el punto de vista científico es la que mejor resultado visual funcional ha tenido hasta el momento. En esos casos grandes, crónicos o recidivantes. Perfecto, muy bien. Bueno, no hay más preguntas por el auditorio en este momento, revisando también el chat. Bueno, nada, realmente agradecerles muchísimo por darnos un espacio a los doctores invitados. La verdad que qué lujo, esta vez estuvimos híbridos, un invitado nacional y uno internacional, así que muchas gracias y en este momento queremos también extender la invitación para nuestra próxima sesión, el cual se llevará en el mes de mayo, el 19 de mayo, para ser más exacto, con una temática que iremos teniendo muy en cuenta y también obviamente en esta vez vamos a hacer un módulo de uveitis, así que están todos cordialmente invitados. Les agradecemos muchísimo, esperemos que pasen una feliz noche. Muchas gracias, doctor Lasabe, muchas gracias, doctor Camacho, y a los... Muchas gracias a... Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.